Jesucristo es el Señor. Bienvenido a tu programa Tú Puedes. En este espacio, el pastor y apóstol Jorge Plurde examina las Escrituras, entregándonos su contribución al alumbramiento de los conceptos básicos de la doctrina cristiana. Para ti, que amas a Jesús y buscas conocerle y entenderle. Escuchémosle. Saludos, queridos hermanos y amigos. Estamos de vuelta en el estudio de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en el versículo 1 y hablamos hoy acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como nos dice la palabra, que en el original, telema, significa comando, precepto, deseo que ha de cumplirse en obediencia. Es la razón que el apóstol da para decir que se ha dedicado a una tarea especial porque la entiende como venida de parte de Dios y que es una tarea encomendada para servirle como enviado con autoridad de parte de Jesucristo. Esta voluntad de Dios no siempre se hace. Nosotros podríamos decir, y comúnmente se dice, que Dios puede hacer todo lo que quiere, y es verdad. Pero Dios no puede hacer todo lo que quiere contando con la voluntad del hombre, porque justamente hay hombres que resisten la voluntad de Dios. ¿Y qué hace el Señor con los hombres que no quieren hacer su voluntad? Pues sencillamente los desecha. Pero la voluntad de Dios es hecha por aquellos hombres que rinden sus agendas, que rinden sus planes y que se disponen para que Dios sea glorificado a través de ellos. La verdad de que la voluntad de Dios no se hace en la tierra la reconocemos porque Jesucristo manda en Lucas 11, versículo 2, en aquel modelo de oración que dio a los discípulos que pidieron ser enseñados a orar. Jesús dice: oren que la voluntad de Dios se haga en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Es decir, en el cielo se hace la voluntad de Dios, en la tierra no. Pero si oramos, se puede conseguir que se haga la voluntad de Dios, porque la oración traerá el poder de Dios, traerá la sabiduría de Dios, traerá la guianza de Dios, traerá el doblegar los espíritus rebeldes, romperá el Señor los obstáculos, abrirá puertas, abrirá sendas y su voluntad será hecha, pero es traída a través de la oración en lo que a mí me gustaría calificar como una gran batalla espiritual. La voluntad de Dios obedecida hace que el plan de Dios siga adelante. El apóstol Pablo nos va a contar en esta carta a los Efesios, dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, nos va a contar acerca de misterios, de verdades escondidas a los hombres por los siglos y los siglos, que ahora a través de él son reveladas y son enviadas a personas que están apartadas del mundo, personas que escucharon el evangelio, escucharon el plan de vida de Dios revelado en el evangelio de Jesucristo, y que ahora a esos hombres que han decidido creer que Jesucristo ha sido el enviado de Dios para salvación, para reconciliar a los hombres consigo, ese evangelio es seguido por estos hombres que además son fieles, pero que son santos y fieles sí y solo sí por el hecho de que están en Cristo Jesús. Son personas que, como nosotros, vivimos en el pasado, en pecado, vivimos en rebeldía, vivimos en enemistad con Dios,
Dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 8, que en esto se manifiesta el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que el estado de perdición, de rebeldía, de oscuridad, de lejanía en que estábamos con respecto a Dios, ahora ese estado se ha cambiado por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Los santos son esos que, habiendo caminado en el mundo y habiendo vivido alejados de Dios, ahora nos hemos hecho uno en Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, que nos dice tanto en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, como en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, que el Espíritu mismo, cuando nosotros creemos, nos sumerge, nos añade al cuerpo de Cristo, nos añade a su iglesia. Eso nos hace uno con Cristo y nos hace parte de ese cuerpo que el apóstol llama un edificio. El apóstol Pedro lo ve de la misma manera, haciéndonos como piedras vivas en ese gran edificio. Pablo también nos mira como piezas de un cuerpo, Primera de Corintios 12, donde nosotros somos los miembros y Jesucristo es cabeza. Y esto lo vamos a ver también un poquito más adelante en este mismo capítulo 1, a partir del versículo 22, donde nos dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Esto significa que el pensamiento, la dirección, permanece bajo la dirección y juicio de Cristo, porque con lo que pensamos es con la cabeza, y en nuestro caso, en el cuerpo de Cristo, la cabeza es Él. Entonces, son santos y fieles, pero esa santidad y esa fidelidad no es del hombre. Esa santidad y esa fidelidad es Cristo. Y es en Él en donde nosotros somos hallados santos y fieles, en cuanto que Cristo es santo y fiel. Por eso el texto bíblico dice: santos seréis porque yo soy santo. Entonces, ¿qué sería decir? Bueno, que nuestra santidad y nuestra fidelidad es real porque nosotros habitamos en el santo y fiel. Nuestra santidad y fidelidad se hará más patente cuanto Cristo sea más y más en nosotros. Como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si nosotros no menguamos, Cristo nunca va a verse. Hay un gran ejemplo que nosotros podemos citar y es cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Buscan un asno y ese asno lo van a cubrir con mantos, de tal forma que nos damos cuenta que el burro no se ve. El burro solamente será portador de la persona de Jesucristo. Ese es nuestro papel. Y mientras más tapados nosotros estemos, mucho mejor será y mayor el efecto que Cristo producirá en nosotros, porque no se verán nuestras debilidades, que es lo que se consigue cuando el Espíritu Santo nos sumerge en Cristo Jesús. Estamos escondidos en Cristo, como dice también el texto, porque morimos y nuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. El éxito de la vida cristiana tiene que ver cuando Cristo se ve perfectamente en nuestras vidas. Muchos queremos permanecer bajo las luces y es algo natural en la carne del hombre que pelea por crédito, pelea por mérito. Pero la batalla en nuestras vidas tiene que manifestarse alcanzando Cristo en nosotros la primacía, alcanzando liderazgo, alcanzando la visualización. Cristo debe verse, Cristo debe manifestarse y será necesario que en nosotros se dé lo mismo que dijo Juan, que nosotros menguemos para que Él crezca. Cuando Cristo sea perfecto en nosotros, es decir, cuando haya alcanzado el máximo en nosotros, entonces se manifestará una santidad perfecta y una fidelidad perfecta. ¿Se alcanza eso en nuestra vida terrenal? Sabemos que no. Sabemos que Dios trabaja en nosotros en ese proceso que le llama la Escritura de santificación, de conversión. Como si tomáramos un contenedor de un líquido blanco y comenzamos a echarle líquido negro. Vamos a ver que muchas tonalidades van a irse manifestando. Primero un gris pálido, un gris más oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro. Y nunca posiblemente vayamos a tener un negro perfecto. Y aunque a la vista se viese perfecto, siempre se sabrá que hay partículas blancas en ese líquido. Entonces no hay una perfección. Pero lo que el Señor busca en nosotros es nuestra rendición para que de esa manera Jesús se pueda manifestar. La voluntad de Dios se pueda manifestar. La santidad de Dios y su fidelidad. Y es hacia ellos a quien está dirigida esta carta. A esos que han sido hechos apartados del mundo. A esos que de alguna manera han decidido enemistarse, romper la amistad con el mundo en cuanto a lo que se refiere a una vida pecaminosa en enemistad con Dios. Ahora, nuestro retorno al mundo es para compartir con el mundo nuestra experiencia de vida, para dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Entonces, la santificación nuestra no es la mejoría de nuestra humanidad, sino la muerte de nuestra humanidad. La batalla para hacer que nuestra esencia, nuestro yo, sea mejor, es una batalla vana. Porque al fin y al cabo el texto ya dijo que nosotros fuimos crucificados en Cristo Jesús. El libro de los Gálatas, justamente en el capítulo 2, un versículo muy citado, nosotros leemos, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando eso alcance la veracidad máxima, entonces lo que sabremos es que Jesús está siendo visto, sus palabras están siendo escuchadas. No habrá una mayor contaminación de orgullo, de egoísmo, de codicia, de vanagloria en nosotros, sino que querremos que sea Cristo el que sea glorificado, el que sea exaltado en nuestras vidas. Esta carta es para esos santos que viven en Éfeso. Ya
Hemos hablado acerca de Éfeso bastante. Hemos declarado que esta ciudad, que fue en su tiempo de las ciudades principales de esa época, con una comunidad de cerca de 100.000, 150.000, algunos hablan hasta de 200.000 habitantes, hoy está en completa ruina. Y esa ruina la cita el apóstol Juan en la carta que escribe a los Efesios en Apocalipsis. Justamente anticipa esa posibilidad de que la ciudad experimente el retiro del candelabro, es decir, la iglesia de Jesucristo. Todo acto tiene una consecuencia, pero no se queda sin el aviso de Dios. Dios está en el mundo, en la persona de Jesucristo, no para perder al hombre, sino para salvar al hombre. Por eso, cuando escuchamos estas palabras que nos dice el apóstol Pablo, que Dios está en el mundo como rogando que nos reconciliemos con Él, podemos entender ese sacrificio, pero sobre todo podemos entender cuál es el destino del cual Dios quiere librarnos. Destino que requiere y alcanza la participación de Dios mismo en la humanización que se hace en la persona de Jesucristo, asumiendo una naturaleza humana para venir a padecer en lugar nuestro, en una sentencia que ya nos había sido dada en el libro de Génesis. Leemos en el capítulo 2, cuando el Señor advierte a Adán: el día que pecares, morirás. Y esa muerte, que es una separación de Dios, es justamente lo que ocurre a todos los hombres. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, por cuanto todos pecaron. Es decir, que es el pecado de la humanidad, el pecado mío, el pecado suyo, que nos hace que seamos también necesitados de esa obra de Cristo, que nos llega como oferta gratuita para todos los que escuchamos. Tenemos la gracia de escuchar el Evangelio. Este es el gran desafío para la iglesia. La iglesia llegará y con ella llegará la salvación, tal y como le ocurrió a Zaqueo. Es un gran ejemplo porque Zaqueo fue diligente. Zaqueo entendió que Cristo estaba para pasar por la zona y decidió: yo me encontraré con Cristo. De tal manera que cuando el ruido de la multitud estuvo cercana, corrió hacia donde Cristo estaba. Se dio cuenta que por su tamaño le iba a ser difícil verlo y se subió a un árbol sicómoro, dice la Biblia, y desde allí se le hacía clara la figura de Cristo. Lo que él no sabía es que la figura de él se le hacía más clara a Cristo que lo que Cristo se le hacía a él. Y decimos que sin levantar la vista, Cristo pasa por debajo y le dice: Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Esta es la gran noticia para todos aquellos que caminan hacia Cristo, que se darán cuenta que ya Cristo está caminando hacia ellos. Me gusta llamarle a esto el encuentro de dos voluntades. Cuando la voluntad de Dios se encuentra con la voluntad del hombre, la voluntad del hombre se encuentra con la voluntad de Dios. En ese decir de la Escritura: acercaos a mí y yo
me acercaré a vosotros. Dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia y paz corresponden a la expresión harien o haris, que algunos pronuncian charis, y que tiene que ver con esa gracia inmerecida. Esa gracia que es el regalo de Dios. Es esa voluntad, como anunciaron los ángeles allá a los pastores en las montañas de Judea. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre tenga paz, ¿verdad? En la tierra paz para todos los hombres de parte de Dios. Dios es el origen de la gracia y la paz que viene al hombre. No es algo que el hombre se puede procurar. La paz que el hombre se procura tiene que ver con el silencio, con la soledad, con el alejarse del ruido del mundo, pero no puede conseguir paz interna a menos que se encuentre con este acto gracioso, maravilloso, glorioso de parte de Dios. Todos los adjetivos que pudiéramos encontrar para él se quedarían cortos al hablar de este favor inmerecido que Dios le da al hombre. Las palabras haris, dice haris, umin kai eirini, es la frase en griego que utiliza el apóstol Pablo aquí: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? El apóstol Pablo quiere asegurarse de que se sepa que esto que él va a mostrar y se manifestará en él no es el resultado de ningún ejercicio humano. No es nada que él haya podido conseguir con nadie. Nadie se lo ha aportado y nadie se lo puede dar al hombre. Y Pablo permitirá que el Espíritu de Dios manifieste en él esta gracia a base de vivir una vida que el testimonio que encontramos en esta misma carta a los Efesios nos garantiza. Pablo vivió una vida de rendición a Dios, una vida de oración, buscó al Señor con afán, y todo el que lo busque de esa manera experimentará sin ninguna duda la misma complacencia, el mismo favor, la misma ayuda, la misma dirección de parte de Dios, por cuanto no hay acepción de personas en Dios. John Trapp, en su comentario a los Efesios, dice lo siguiente: la gracia y la paz van apropiadamente juntas, porque nosotros debemos buscar nuestra paz en la gracia y el gratuito favor de Dios. El asiento de la misericordia nunca estuvo separado del arca del pacto. Es interesante recordar que esa tapa de oro que cubría el arca hacía el papel de lugar donde Dios se mostraba, tal y como diría Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, hablando del fruto del Espíritu, que dice que es amor. Y algunos dicen que ahí habría de haber dos puntos para decir luego gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Es decir, del amor fluye asimismo desde esa tapa, desde ese asiento de gracia, esa tapa de oro sobre el tabernáculo, sobre el arca. De ahí fluye hacia el hombre toda esa gracia, toda esa misericordia. Y es hacia allí donde miraban los querubines de oro que estaban puestos sobre el arca. La palabra nos dice
que los ángeles de Dios miraban hacia ese plan secreto, escondido que Dios tenía, y se hacían la pregunta con los profetas: ¿a quién estarían enviadas esas bendiciones y esos favores? ¿A quién y para qué tiempo? El apóstol Pablo revela: es para nosotros y es ahora. Es ahora cuando está disponible para nosotros esa bendición y esa paz. El trasfondo de esta palabra es el shalom hebreo. Ese shalom que se utilizó de manera común en el saludo. Muchas personas hoy en día lo utilizan y saludan de esa manera: shalom, y el otro le va a responder también shalom. El hebreo también usa esta palabra para un saludo común hoy en día en el hebreo moderno. La expresión ma shlomcha significa ¿cómo estás tú? ¿Cómo le va? Que traducido a la letra sería ¿cómo está tu paz? Esta expresión entonces sí nos revela el sentido de esa palabra eirini, que sería esa palabra eirini, que sería la cancelación de nuestra enemistad con Dios, de nuestra guerra con Dios. Hemos rendido nuestras armas, hemos cambiado nuestra actitud frente a Dios. Ahora estamos restaurados a la comunión con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar en el próximo episodio, en el próximo envío. Estaremos hablando acerca de esta porción del Dios y Padre nuestro, Padre también del Señor Jesucristo. Hasta aquí lo dejamos. Les recordamos también que pueden continuar en contacto con nosotros a través de nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Tú Puedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús y, como siempre, decimos que en Cristo Jesús tú puedes. Hasta aquí nuestro quinto episodio con el estudio de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Este estudio ha sido comunicado en voz de su autor, el pastor Jorge Plurde. Agradecemos tu tiempo, atención y cercanía. Te invitamos a compartir. Somos Tú Puedes con Jorge. Búscanos en otras plataformas para más contenido. Y aquí te esperamos para encontrarnos en el siguiente episodio. Tú puedes.